Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1 FM y los que nos ven a través también del canal de YouTube Aprendiendo Biblia sin Religión. Muy buenos días para todos ustedes. Hoy hablaremos de Jehová, Yahvé, Señor, Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Qué dice el texto llamado la Biblia, el Espíritu Santo acerca de esto? Por favor, recuerden compartir este programa porque muchas personas pueden aprender de él. Esta es una pregunta de una de nuestros oyentes que decía: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Yahvé? ¿Cómo me refiero al Dios creador, al Dios todopoderoso? Un abrazo, disfruten este programa y un saludo para todo este maravilloso equipo, Albanuri, Mauricio, Amán, doctora Vilma. Todos estamos bien coloridos, lindos y guapos. Un abrazo para todos. Buen día. Muy buenos días a todos los oyentes. Siempre tenemos que empezar estos programas y estos estudios, a veces esta comprensión de este texto que realmente muchas personas están interesadas. Nosotros hemos ido comprobando a lo largo de los años que muchas personas están interesadas en comprenderlo, en saberlo, en relacionarse con este Dios, pero como tienen tanta información contraria, confusa, entonces han pensado, creído que es un libro muy confuso, muy complicado, muy imposible de entender, lo cual no es cierto. Y también este es uno de los objetivos de todos nuestros programas, conferencias, estudios, es que acercar y que ustedes se puedan acercar tranquilamente a este texto. No los va a confundir, no les va a mentir por el autor y sus escritores y lo que dejaron escrito. Entonces, muy sencillo comprenderlo, sino que hay que tener en cuenta varias cositas que siempre les repetimos. Es un libro que está escrito en hebreo, arameo y griego antiguo, traducido en este caso al español. Estamos utilizando traducciones al español. En el español hay muchas traducciones, por muchos traductores diferentes, por muchos editoriales diferentes, por muchas empresas diferentes. Al español tenemos muchas traducciones. Todas las traducciones dicen lo mismo. Pero con la inquietud de la oyente, han pasado ciertas cosas en las traducciones al español. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras sinónimas. Entonces, los diferentes traductores, sin cambiar el contenido y el significado de lo que está diciendo, han utilizado en el transcurso de los tiempos al español unas palabras sinónimas que de pronto para nosotros no son en este momento como comprensibles, pero sí son comprensibles en el momento que se tradujo, en el tiempo que se tradujo. Fíjense, hay traducciones del año 1300 después de Cristo al español. Figúrense. Entonces, ese español, esas palabras que se usaban y que eran común y corriente, conocidas por todo el mundo, entonces, de habla hispana o de habla del español y del castellano y del español castizo, pero esas palabras a nosotros, si usted tiene una traducción del año 1300 después de Cristo, les garantizo que ese español ni lo entiendo yo ni lo van a entender ustedes, porque es un español antiguo. Entonces, por lo regular, adquieran, lean una traducción más cercana a su tiempo. Más cercana a su tiempo. Hay traducciones del 2018, hay traducciones del 2020 y seguirán saliendo, entonces más cercanas para nosotros comprender esa lectura. Pero como libro antiguo, también usted puede leer una traducción y comparar las diferentes traducciones de los diferentes tiempos, traducciones del mismo texto, el mismo contenido, y usted hasta aprende vocabulario. Yo he aprendido con las diferentes traducciones de los diferentes tiempos, he aprendido, veo ahí la palabra en español, no la entiendo, voy al diccionario de la Real Academia, esta es la misma palabra que yo conozco en la actualidad. Entonces, es la primera recomendación que les hacemos. Y vamos a hablar hoy específicamente de este traducción con dos nombres diferentes, pronunciados diferentes.
Jehová, Yahvé, Señor, Señor Dios, Adonai. Como eso está escrito, el llamado Antiguo Testamento en hebreo y arameo. Y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Vamos a hablar de esos originales, de esos idiomas originales y asociándolos y referenciándolos en español. Y van a ver que les queda muy claro este conocimiento y no es ninguna contradicción, ninguna dificultad, no es que haya dos Biblias, no es que haya dos textos llamados la Biblia, que en un texto dice una cosa, el otro texto dice la otra cosa, el otro texto llama a Jehová, llama a Señor Dios, las más cercanas a nosotros traducen Señor Dios. No ponen ni Jehová ni Yahvé, sino Señor Dios. Pero nosotros le vamos a hablar a partir de los originales para una mayor comprensión y les dejamos a ustedes también cualquier texto que ustedes lean de cualquier rama. Uno tiene que complementar y estudiar todo lo relacionado con las palabras de ese texto y con el idioma, el contexto histórico, los tiempos, las situaciones. Comencemos. La palabra que vamos el nombre de Dios, vamos a leerlo aquí y en qué consiste y cuáles son las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Vamos a empezar con Génesis 1:1. Doctora, sí, aquí tenemos el principio todo. Dice, Ajá. en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra. Está escrito en hebreo. Esta es una traducción al español. Una de las tantas traducciones al español, ya me comencé aquí a despeinar. Entonces, está escrito en hebreo. ¿Cuál es la palabra que tradujeron al español como Dios, al español? ¿Y cuál es la palabra que está en hebreo? ¿Y qué significa? Y vamos a hablar por qué esta palabra que está en hebreo, lo que significa en hebreo, por qué lo tradujeron al español con la palabra Dios y qué significa la palabra Dios. Vamos a hablar de cómo está en hebreo, cuál es la palabra que está en hebreo y qué significa, pronunciado al españolete, no pronunciado en hebreo, porque cada lengua, cada idioma tiene su pronunciación típica. Nosotros aquí pronunciamos chinchovianamente al español, español paisa, y el mío español paisa revuelto con costeño de la costa atlántica, caribeño y todo lo demás, la pronunciación. Entonces, vamos en hebreo, ¿qué palabra hay Dios que nos tradujeron por la palabra Dios? Doctora, en hebreo la palabra que hay es Elohim, que significa todopoderoso, creador del universo. Pero es el nombre genérico para identificarlo. No es el nombre, sino es la forma genérica en la que se identifica. Se identifica y que con esa forma genérica, ¿a quién identifican? ¿A quién utilizaban ese como título, como ese referente? No es un nombre personal, no es un nombre personal, es un nombre genérico, popular, comprende, para referirse a unas generalidades. Había varias generalidades ahí incluidas, a quienes le decían Elohim, o cuando se hablaba de Elohim. Vamos a ver varios versículos donde utiliza la palabra Elohim y mire que se refiere a varias cosas. Ahora nos vamos a referir específicamente al Doctora, a quién se está refiriendo. usted me permite que en traducción castiza significa, es una palabra plural, es un genérico y es plural, aunque termine en hebreo en una M, es plural y significa todopoderosos o creadores o poderosos creadores. Entonces, toda persona que tuviera poder, que tuviera gobierno, era también un Elohim. Y se lo podían aplicar a las deidades por lo regular, por definición y por uso. Ese Elohim se lo decían a las deidades, pero también se lo podían decir a personas que tuvieran poder, gobierno, o a personas humanas o espirituales o angelicales, a los ángeles en un momento dado
se les llamaba Elohim, ¿comprende? Era todo relacionado con poder, con adoración, con todo lo que se adorara, todo lo que se le tuviera confianza, todo de lo que dependiera. Los esclavos también, a su amo también le podían llamar Elohim. Y vamos a ver que otra palabra después, ya pasando el tiempo, pero fue quedando a todo lo que se adoraba, todo lo que tuviera poder de gobernar, de dirigir, pero era genérico, era genérico. Vamos a leer unos versículos en donde en hebreo, pero en español, la palabra Dios o la palabra dioses. Después vamos a hablar de esa palabra Dios, de dónde salió, ¿no? Doctora, disculpa, le quería decir que si antes de empezar a leer podíamos leer ese mismo versículo en la traducción textual que usa la palabra como aparece en el hebreo, para que nuestros oyentes puedan como comprender lo que estamos explicando. Dice en Génesis 1:1, esta es de la traducción de la textual, dice, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. La tierra. Y en español nos los tradujeron, ese Elohim con la palabra Dios. Vamos después a ver de dónde salió. Pero esa misma palabra Elohim o Elohim, recuerden que estamos hablando de la pronunciación, está en otro versículo del llamado Antiguo Testamento. ¿En qué otro texto está? ¿Y a qué se refiere? Doc, también ahí mismo en Génesis, o leemos otro, en Génesis. ¿Sí? 1:27, 1:26 y 27, ahí aparece la misma palabra en hebreo, Elohim. Dice, y dijo Elohim, o Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y vea que dice todopoderosos, los todopoderosos crearon al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué otro hay en donde se le da otra connotación, otro uso a la palabra Elohim dentro de este mismo texto? Creo que está por allá más adelante. En Salmo 82:6, Mauricio. Miren lo que dice Salmo 82:6. Dice. ¿Qué dice? Dice así, el 6 directamente. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Por eso, todos vosotros sois Elohim. Y se está refiriendo a personas humanas. Y miren que lo está hablando porque son hijos del Altísimo, lo está llamando Elohimes. ¿Comprenden? Entonces, miren que la traducción dice, vosotros dioses sois. Dioses sois, pero no se está refiriendo concretamente a este Dios. Miren que está llamando a personas humanas dioses. O sea, poderosos, hijos del Altísimo, hijos de Elohim. Entonces, recuerden que es sumamente importante. Dentro del texto uno tiene que ver el contexto, a qué se está refiriendo, porque en los diferentes contextos uno puede utilizar la misma palabra, pero esa palabra tiene otro significado dentro de ese contexto, dentro de ese párrafo, dentro de ese tiempo, a lo que se está refiriendo. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Vean, todas estas cositas las aprendemos. Nosotros tenemos un curso, tanto nacional como internacional, que se llama Exégesis y Hermenéutica Literaria. Comprensión objetiva de los textos literarios y comprensión objetiva del texto bíblico sin religión, sino objetivamente usando la exégesis. Se pueden comunicar con Paula o en los teléfonos de la corporación o en la WhatsApp de la corporación y ustedes preguntan. Ya estamos terminando los de este año. Los invitamos para que estén, 2021 estamos, para el 2022 ustedes estén pendientes cuando lancemos las indicaciones y ustedes aprendan todos estos detalles que son muy importantes. Y no solamente les sirve para leer la Biblia y comprender este texto, sino cualquier texto. Y en nuestras conversaciones y comunicaciones interpersonales son importantísimas, son básicas tener este conocimiento. Entonces, volvamos aquí. Aquí estamos leyendo en Génesis. Aquí estamos hablando de un texto. Miren, estamos hablando de Génesis, está hablando de la creación del universo y de la creación del ser humano. Pero lo está inspirando a Moisés 1500 años antes de Cristo. Ha pasado mucha gente, ha pasado mucha humanidad
Moisés no conoció a Adán y Eva. Moisés no conoció a Abraham. Pero Moisés es muy importante porque este Dios que ya se había relacionado con otros seres humanos, se relaciona con Moisés. Este Elohim se relaciona con Moisés. Hay muchos Elohim y el mundo entero tiene muchos Elohim. Desde Adán y Eva vienen muchos Elohim, vienen muchos poderosos que se les adora. Vamos a leer en Romano. Mire de dónde salieron todos estos Elohim. ¿De dónde salieron todos estos Elohim? Vamos a leer en Romanos. La humanidad, descendiente de Adán y Eva, muertos y pecadores. Porque toda la humanidad, Adán y Eva, tuvieron hijos después del pecado. Y nos pasó el pecado a todos los seres humanos. Y nos pasó la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Todo ser humano nace muerto, nace pecador. Y comenzaron a inventarse Elohines. Y miren dónde se inventaron Elohines. En Romanos 1, creo que desde el 18, que ya está en el Nuevo Testamento, en griego, nos dice este escritor, que es el Espíritu Santo, el autor, con el escritor de Romanos, que es Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Mire lo que nos dice el Espíritu Santo referente a esto. Romanos 1. Romanos 1 del 18 como hasta el 24, por ahí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí. Miren que el ser humano comenzó a tener Elohines, a tener dioses de toda la creación. Comenzaron a adorar toda la creación. En vez de adorar al Creador, comenzaron a adorar a todo y aparecieron N Elohines hasta el día de hoy. N Elohines. O sea, Él es todopoderoso y entonces ya Elohim es a todo el que se le adoraba. A todo el que se le adoraba, si adoraban un árbol, era un Elohim. Si adoraban al sol, era un Elohim. Si adoraban a los animales, era un Elohim. Si adoraban al ser humano, era Elohim. Entonces ya pasó a ser Elohim todo lo que adoraran. No es del hebreo la palabra Dios. En el hebreo la palabra Elohim, que nos han traducido como Dios. Ahora, del español, ¿dónde salió esa palabra Dios para traducirla del Elohim? ¿No? Entonces, ustedes saben, el Antiguo Testamento fue traducido al griego antiguo, que se llama la Septuaginta. Es la primera traducción, 2 siglos antes de Cristo, se hace la traducción de todo el Antiguo Testamento al griego. Aquí ya cambia la palabra. Entonces la palabra Elohim en griego significa lo mismo Theos. Es la palabra Theos. Entonces en griego aparece la palabra Theos para Elohim. Y esa palabra Theos fue, cuando ya la tradujeron al latín, la palabra Theos viene de la raíz luz. Y como uno de los Elohines, la mayoría de los Elohines adoraron la luz, comenzaron a adorar los rayos, comenzaron a adorar al sol, todo lo que emitiera luz. Pero resulta
que la materia toda la materia emite luz. Toda la materia tiene temperatura y emite luz. Y entonces comenzaron a adorar todo lo que emitiera luz. Todo lo que fuera luz. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy están los ángeles de luz, que esta persona de luz, que El ser de luz. Inclusive la gente dice que creen en un ser de luz. Un ser de luz y todo lo demás. La palabra teos viene del griego arcaico, lejano, luz. Pero cuando ya tradujeron al latín, que es la lengua de Roma, ya acá en el siglo primero, segundo después de Cristo, casi en el siglo cuarto, traducen de tanto del hebreo como del griego, ya está el Nuevo Testamento en griego, traducen al latín, la Vulgata latina. Ahí Elohim aparece, en el Antiguo Testamento aparece con la palabra en latín, Deus, Deus, que también significa luz. Miren que ya no significa todopoderoso, ya se degeneró en luz. ¿Por qué? Porque ya la humanidad estaba con esa adoración a todo lo que emitiera luz. Y ahí había muchos Elohines. Entonces ya comenzaron a traducir ese Elohim por Deus. Y llegó a nuestro español transliterado Dios. Pero si ustedes van al diccionario de la Real Academia y buscan Dios, por allá etimológicamente le dicen que viene del latín y del griego luz, pero ya lo definen deidad. ¿Y qué es una deidad? Todo lo que se adore. Todo lo que se adore. Entonces hay infinidad de deidades. De deidades. Entonces miren toda la historia. Pero nosotros nos estamos aquí basando lo que dice el texto bíblico en sus lenguas originales, hebreo y griego y arameo. Y estamos dándole la explicación de nuestras traducciones en el español. No tiene nada que ver la palabra Dios con la palabra Elohim. No tiene nada que ver. ¿No es? Entonces, pero nuestras traducciones siguen traduciendo Dios. Y ya creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios al ser humano. Pero este Dios específico comenzó a relacionarse desde Adán y Eva, a relacionarse. Y comenzó a revelarse, a mostrarse que de entre todos los Elohines que el ser humano tenía, él era diferente. Él era diferente a todos esos Elohines que él no era un árbol, que él no era, su naturaleza no era humana, que él no era, tenía materia, que era de naturaleza espiritual divina, que él era el creador, que la laguna de Guatavita no era la creadora, que la tierra no era la creadora, que él era el creador. Los otros Elohines, el ser humano, que no existen, como el ser humano se los inventó. El ser humano diseñó las características de cada Elohim que él escogió. Hasta el día de hoy, el ser humano fabrica sus dioses, escoge sus dioses, como nos leyeron en Romano. Habiendo conocido a Dios como creador, a este Elohim todopoderoso en plural, y ya habiéndolo conocido a nivel personal, una persona y varias personas, una unidad, que donde en la unidad hay pluralidad, hay personas, las personas somos a nivel individual. Entonces le comenzaron a dar características, tanto al árbol, al mar, al agua, al sol, características de Elohim. Y entonces ha habido esta confusión horrible. Este Dios comenzó a revelarse, a mostrarse. Y aquí estamos hablando que estos libros, hay libros aquí en la Biblia que no fueron escritos por Moisés,
que son anteriores a Moisés, como el libro de Job. El primer libro no es Génesis, inspirado por el Espíritu Santo. Está Job, que es anterior a Moisés, tiempos anteriores a Moisés, y nos tienen traducido con la palabra Dios. ¿No? Eso es muy diferente. Eso tenemos que tener la comprensión. Aspiro que no se confunda. Estoy tratando de hacerles una secuencia comprensible. Ese conocimiento lo debemos tener para poder entender lo que está hablando. Pero cuando ya Moisés, 1500 años antes de Cristo, ya la humanidad ha pasado muchos siglos. Por ahí algunos no se han puesto de acuerdo, los científicos, que el ser humano tiene más de 6.000 millones de años, el otro que 14.000 millones de años, el otro que yo que sé que es muy reciente. No se han puesto de acuerdo. Aquí la Biblia no nos dice en qué año tierra crearon a Adán y Eva. Pero lo que sí hemos visto que ha pasado muchas generaciones, cuando Dios ya se le había revelado, este Dios, y yo lo sigo llamando ya como está aquí escrito, este Dios se le revela a Abraham, se le revela a Melquisedec, y se le revela con su nombre personal. Es muy diferente este genérico que lo tienen todos, entre comillas, los dioses, a el nombre personal. Vamos, hay muchos seres humanos, pero cada uno de nosotros tiene un nombre personal. Yo me llamo Vilma. Pero es muy diferente como persona las otras Vilmas. Yo conozco muchas Vilmas. Y yo sé que ustedes conocen muchas Vilmas, pero no soy yo. Aunque nos llamemos lo mismo, seamos mujeres, y aún conozco muchas Vilmas de Cartagena, que no soy yo. Como persona son diferentes a mí, teniendo la misma naturaleza. Aquí Mauricio tiene la misma naturaleza mía, tiene la misma naturaleza humana. Él se llama Mauricio y es varón y es diferente a mí, teniendo la misma naturaleza. Entonces, hay 3 Elohines creadores. Personas, un Elohim tiene el mismo nombre, pero una persona, la misma naturaleza, el mismo nombre, pero como persona es diferente. Hay un segundo Elohim y hay un tercer Elohim de estas características. Pero por las características tienen el mismo nombre. Ahora, ¿cuál es el nombre de cada uno de ellos? Como estos escritores, la mayoría son orientales. Los orientales tienen nombre y como hasta el día de hoy, tu nombre y tu título, títulos, alias, sobrenombre y todo lo demás. Hay muchos tocayos. Pero entonces Dios comienza a revelarse, este Dios comienza a revelarse como persona, con su nombre propio, que también está indicando algo de ese Dios. Ya no se identifica el nombre propio, ya no es Elohim, ese es genérico. ¿Comprende? Hay muchos Elohim, hay muchos dioses. A todo lo que el ser humano considera Dios y adora y depende es un Elohim. Porque es un poderoso, un ser de luz, un gobernante, ¿no es? Pero tienen sus nombres propios. ¿Cuál es el nombre propio de Dios que se lo revela a Moisés? Se lo revela a Abraham, se lo revela a estas personas con las cuales hizo relación personal. Entonces, a Abraham se le revela y le dice su nombre. Pero en Moisés, busquen lo de Moisés, cuando Moisés le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿No? Y él le dice el nombre. ¿Alguno que no lo va a leer? Listo, doctor, eso está en Éxodo 3. 13. Perdí aquí la carita, ya aquí lo tengo. Está en Éxodo 3, 14, incluso desde el 13.
Entonces Moisés dijo a Dios, he aquí si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. O sea, el Elohim de vuestros padres me envió a vosotros. Tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Esto es muy importante el nombre que se puso. Pues el nombre como que se identifica. ¿Ven la diferencia? El Elohim es genérico. Hay muchos Elohims. Y tienen diferentes nombres los Elohims. Los Elohims tenían diferentes nombres. El sol era un Elohim y se llamaba Sol. El dios Sol. El Elohim Sol, ¿comprende? El Elohim la luna. El Elohim las montañas. El Elohim el rayo. Dime, Amán, que estabas ahí que habla. La atención que al final del 15, al final del versículo 15, para no leerlo todo, dice, este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. O sea, no, él está ahí, refuerza, no es una forma en la que él dijo que lo llamaran yo soy. Este es mi nombre. Es de parte de su naturaleza. Dice, yo soy. Se reconoce a sí mismo, sabe quién es y se identifica con su nombre. A la mayoría de nosotros no nos identifican por el nombre, pero nos confunden porque hay muchas personas repetidas con el mismo nombre, diferentes a mí, lo que les estoy hablando. Él está diciendo, este es mi nombre porque es de mi naturaleza. Yo soy este Dios, este Elohim, y mi nombre es ese. Yo soy único, único, no uno, sino único. Yo soy único, yo soy diferente a todos los Elohims. Yo soy diferente a todos los Elohim. Yo soy el único que soy Elohim. Y por lo tanto mi nombre es yo soy. Yo soy el que soy. Y yo me puedo revelar porque yo me conozco a mí mismo. Cuando uno se muestra es porque se conoce a mí mismo. Hay tantas personas que a veces se me acercan y me dicen, yo no sé quién soy. Y se llaman, y tienen un nombre, y yo no sé quién soy. Y entonces comenzar a buscar quién soy. Tienen identidad, pero no se conocen a sí mismos. Este se conoce a sí mismo y se comienza a revelar. Esto que está escrito aquí en la Biblia es la revelación de este Dios a nivel personal. A nivel personal. Y lo que nos ha contado es que de la naturaleza espiritual de este Dios hay 3 personas que la tienen. De la naturaleza humana hay como 10.000 millones de personas que la tenemos. Personas diferentes al otro que tiene naturaleza humana, diferente, como personas teniendo la misma naturaleza. Entonces, a lo largo del texto nos va mostrando que hay 3 personas, hay 3 Elohims. Por eso habla en plural en Elohim. Hay 3 Elohims, pero como personas teniendo la misma naturaleza y teniendo el mismo nombre porque tienen la misma naturaleza. Entonces, el que conocemos como Padre tiene el mismo nombre porque tiene la misma naturaleza. Yo soy. Como si todos nos llamáramos humanos. Como si todos nos llamáramos humanos. ¿No comprende? Yo, ¿cómo te llamas? Persona humana. Humano. ¿Cómo te llamas tú? Humano. ¿Y cómo lo vamos a discutir que no se llama humano si se llama humano? Y si es humano, fuéramos todos tocayos. Si con el nombre le hiciéramos referencia a nuestra naturaleza. Entonces, el nombre personal, pero resulta que en el hebreo antiguo se escriben las consonantes, no se pronuncian las vocales. El pueblo hebreo, y hasta el día de hoy, sabemos lo que significa porque lo que nos leyeron definió su nombre. ¿Por qué se llamaba Yo Soy? ¿No es? Pero resulta que el pueblo de Israel, hoy se le reveló a Abraham y de Abraham hizo el pueblo de Israel y se relacionó con el pueblo de Israel con su nombre personal. Pero los israelitas de ese tiempo y hasta el día de hoy consideran que es una irrespeto
Y aún hasta muchas veces hoy hasta se utiliza ese protocolo. Si yo voy donde el médico mío de cabecera, por muy amigo que sea mío, yo le digo, que sea mi hermano, yo le digo, doctor. Es un título. Le doy un apelativo como indicando su respeto, su oficio, su trato, que en ese momento a mí ya no estoy un trato de hermana o de hija o de padre, sino de doctor. Pero ese doctor es el hijo. Y yo tengo que respetar, aunque sea hijo, tengo que respetar al doctor en condición de doctor, ¿comprende? Es como cuando la mamá va del hijo doctor y el hijo le dice, se va a tomar esto a tal hora. Y la mamá le dice, ay, no, mijo, yo no te voy a hacer caso. ¿A razón de qué? ¿A razón de qué? Porque es su doctor. ¿Comprende? Es el doctor que le está mandando eso. Entonces, el pueblo de Israel consideró que era un irrespeto llamar al Señor por su nombre. Y lo comenzó a llamar el Señor Elohim, el Señor Todopoderoso, el Señor Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro gobernante, nuestro Elohim. Y no comenzaron a pronunciar el nombre de Dios. Y pasó a unos traductores, a nuestras traducciones, en todas las traducciones, el nombre que le dieron, el título que le dieron es Adonai. Entonces, cada vez que se relacionaban con este Dios, le decían Adonai. O sea, en hebreo, se pronuncia así en hebreo más o menos, ¿no? Y de ahí sacaron las vocales. Entonces, unos traductores dicen que las vocales son la E, la O y la A. Como Adonai. Pero otros traductores dicen que no. Que las vocales que van es la A y la E. Y que se pronuncia Jehová. Y otros traductores que se pronuncia Yahvé. ¿Qué se pronuncia Yahvé? Las 4 consonantes que componen en hebreo el nombre de Dios, que significa yo soy el que soy. Yo soy otra vez se lo llaman el Eterno. Y ha pasado a nuestra traducción, no es que haya 2 Biblias, y no es que haya 2 Biblias traducidas por el nombre de Dios. Jehová o Yahvé en español y en nuestras traducciones significa lo mismo, las 4 consonantes que en hebreo, con sus vocales, no sabemos cuáles vocales van ahí, significa yo soy. Entonces, el Padre se llama yo soy en hebreo. No sabemos cómo se pronuncia. El Señor Jesucristo, como Dios, se llama yo soy. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el camino, ¿no? Y el Espíritu Santo, como Dios, también se llama yo soy. Pero también tiene los otros nombres, los otros títulos, los otros por las cosas que hace, así como esta persona se llama Mauricio, pero Mauricio es músico. Entonces una persona se acerca a este Mauricio y le dice, señor músico, señor director de orquesta, señor cantante, pero el nombre de él no es músico. Maestro. Señor maestro o maestro, ese no es el nombre de él. Aunque algunas personas de pronto cometen, ahora como tienen la posibilidad de cambiarse de nombre, de pronto se comienzan a poner los títulos como nombre. Yo me llamo doctor. Que se lo pueden poner. Se lo pueden poner. Que la registraduría a veces lo para uno. A mí me ha pasado con mi nombre, que me han parado. En Cartagena, el registrador me dijo, no escribo su nombre así. Digo, pero es que yo escribo, firmo así. Y hasta el día de hoy tengo problemas por ese bendito registrador. Porque mi firma es diferente a lo que está en la cédula. A como está escrito mi nombre en la cédula. Me lo escribió con B corta, con la que nosotros llamamos B corta y con la I latina. Y yo escribo y aprendí a escribir porque mis profesoras en el colegio eran alemanas y francesas, monjas alemanas y francesas. Entonces yo escribo con B larga y con la I de yuca, como decimos ahí popularmente, con la I que va.
Ah, el registrador dijo que no, que eso era falta de ortografía. Pero hasta el día de hoy, así me firmo y así escribo mi nombre y así me presento. Entonces tengo cada ratico que están dando explicaciones. Tuve que ir a la registraduría a sacar una escritura que como yo firmo y que son la misma. Ah, pero que aquí en su cédula está con B corta. Ah. Toma aquí la aclaración, ¿no es? Que cambie de firma. Digo, ¿cómo voy a cambiar de firma? Es mi firma. No, pero entonces en el caso, digamos, del Dios que habla a través de la Biblia, también los apelativos o los adjetivos, esos fueron puestos por los seres humanos. Yo lo digo es porque, digamos, con los otros dioses que Hay existen, una, los Elohines, hay Zeus, Ares, Atenea, esos nombres los pusieron los seres humanos. En hay este una caso, gran diferencia. Este Dios fue el que se reveló. Este Dios, por eso Moisés le preguntó cómo te llamas. Moisés venía de Egipto y venía con todos los dioses de Egipto, que son unos nombres diferentes. Este Dios tiene una particularidad. Él es el que se revela. Él es el que se acerca. Él es el que se muestra. Los otros dioses no. Los otros dioses, los nombres se los puso el ser humano. Todos los nombres de los otros Elohim se los puso el ser humano. Este Dios no. Este Dios se revela, se muestra, habla, se correlaciona con el ser humano. Y mira que hasta Moisés, siendo israelita, pero como se crió en Egipto, en ese momento no sabía cómo se llamaba ese Dios. Mira que Moisés no se lo puso, ni ninguno de los nombres que están aquí. Recuerden que el autor es el Espíritu Santo. Y está revelando los títulos, los apodos, los alias de este Dios, ¿no es? Y el nombre de este Dios. Como Él se conoce, cuando ustedes lo presentan y aquí te presento a, y dice Mauricio, soy Mauricio, y da la mano, y dice Mauricio, y su apellido, no sé qué más, y cuánto, y da la referencia de Él, porque se conoce. Pero así este Dios. Los otros dioses nunca se han comunicado con el ser humano. ¿Saben por qué? Porque este Dios está diciendo que esos Elohim no existen. Esos son producto de la imaginación del ser humano. Y se inventó dioses. Y se inventó Elohim. Los adora. Y les puso nombre. Y les puso características. Les puso características. Este Dios no. Ese es algo muy particular, muy diciente, muy importante, que ustedes van a ir descubriendo cuando lean la Biblia. Es el mismo que se revela como un Dios sanador, entonces es un Dios que sana. Se revela como un Dios salvador, es entonces el Dios que salva. Se revela como un Dios que comanda los ejércitos y es poderoso en batalla, entonces el Señor de las huestes. ¿No? Y se revela así. Es el Señor Kyrios, es el Señor. Entonces es Kyrios en griego y es el Señor, ¿no es? Y es el Rey. Él es el que se revela. Yo soy el Rey de Israel. Yo soy tu Dios, Israel. Y cuando se le revela a cada persona, yo soy tu Dios. Yo soy tu Señor. Y Él es el que se revela. Yo soy el que te proveo. Yo soy el que te sostengo. Yo me he acercado a ti para que me conozcas y me adores y me reconozcas, porque yo soy tu Elohim. Yo soy tu Dios. Pero con nuestras traducciones y con el mismo pueblo de Israel, que no quiso pronunciar el nombre de Dios, muy válido, que ellos no lo quisieran pronunciar y le decían Adonai, Señor. Entonces, en algunas traducciones tiene Señor Dios o Señor de los ejércitos. Pero nuestros traductores dijeron que tomando las vocales, le colocaron algunos traductores, y todos lo explican, todos los traductores lo explican, que le pusieron las vocales a las 4 letras, a las 4 consonantes, porque el hebreo antiguo
se pronuncian las vocales, pero no se escriben las vocales. Con el nombre de Dios que lleva vocales, no se sabe cómo se pronuncia. Se Doctora, sabe lo que significa. Dime, amén. una pregunta que puede ser medio como de esas lógicas que uno, ¿por qué entonces no tradujeron yo soy? En vez de ponerse a buscar y a voltear. O sea, puede tener un sentido, es que yo me llamo Amán. Amán tiene un significado. Y cuando alguien escriba mi nombre en otro idioma, no lo va a traducir porque es un nombre. Entonces, ese podría ser el sentido de por qué no hacerlo. Pero ante no tener claridad cuáles son las vocales que van, ante empezar a generar un poco de especulaciones, ¿no era mejor poner yo soy? De confusión. Sabiendo que ahí está en Éxodo clarito cuál es el nombre, era mejor poner yo soy, listo. Porque es que en español y en la mayoría de las lenguas, para los orientales es muy común esos nombres. Toro sentado, luna brillante, son esos nombres. Ahora que están llegando aquí al español, hay mucha gente que se llama Luna, ¿no es? Mucha gente que se llama Venus, ¿no es? Entonces, pero en el español no son muy castizos. Esta expresión de que alguien se llama yo soy. ¿Comprende? O que alguien se llama humano, acorde con su naturaleza. Entonces, en la traducción al español, y ustedes saben, yo soy el que soy, no tiene como ubicación en el español. Entonces, trataron de muchas, la textual no coloca ni Jehová ni Yahvé, coloca las 4 consonantes, y usted que lo pronuncie como quiera. No, o sea, perdón, las 4 consonantes en hebreo era yo soy. Yo soy el que soy. EH, eso es yo soy, las 4 consonantes. Y ya cuando lo fueron a traducir fue donde les incluyeron algunas vocales. Para pronunciarlo, porque en español se pronuncian las vocales. En hebreo también, pero no las dejaron escritas, porque en el hebreo antiguo no se escriben las vocales, se pronuncian, pero no se escriben. Doctora, pero entonces, para darle claridad más a los oyentes, si yo me expreso Dios, Señor, Yahvé, Jehová, o sea, ¿está bien? ¿Es lo mismo? ¿Me estoy refiriendo al Dios que habla en la Biblia? Y te estás refiriendo a esta persona. Porque si tú me dices Dios y yo te pregunto, ¿cuál Dios? Tú me dices el sol. Ya no es este de aquí de las 4 consonantes. ¿No es? Si tú me dices, le doy gracias a Dios, digo, ¿a cuál Dios? Al Dios del cielo, digo, ¿pero a cuál? ¿A cuál? ¿A cuál Dios? Ah, no, es que yo estoy creyendo en Buda. Digo, ese no es el mismo de este. Tengo que preguntar a cuál Dios. ¿No es? Pero si no... Porque toda la gente tiene muchos dioses. No, lo que pasa es que a mí me ha pasado, y discúlpame, Albanuri, últimamente que le digo a las personas cuando estoy hablando de este Dios que habla en la Biblia y me dicen, no, es que a mí no me interesa el Dios que habla en la Biblia, me interesa el Dios creador, pero no el que está en la Biblia porque no creo en la Biblia, no creo digamos, en la veracidad de ese texto, pero sí me relaciono con el Dios creador. No se está relacionando con el Dios creador, porque ese Dios creador que se ha revelado en forma escrita, se ha revelado con el Señor Jesucristo, se ha revelado en cual Dios creador. Hay muchos dioses creadores en la humanidad. Hay muchos dioses creadores. La humanidad se inventó muchos dioses creadores. Este no se lo inventó. Pero volvemos a Romanos. Esa persona que dice, yo creo en el Dios creador, es un invento de ella. Hay la necesidad de este Dios. Hay la necesidad de este Dios creador, porque la misma creación nos está hablando de él, de la existencia de este Dios, el que creó, pero no lo conoce a nivel personal. Yo conozco a Amán. ¿A cuál Amán? ¿A cuál Amán? ¿Con cuál Amán te estás relacionando? Es que hay muchos Amán. ¿Con cuál Vilma? Es que hay muchas Vilmas. En toda la historia de la humanidad hay cantidad. Está creyendo en la laguna de Guatavita, que es creadora. Está creyendo en la madre tierra, que es creadora. Ese Dios creador, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es una persona.
es una fuerza. Ahí, ahí mismo responden las personas, un ser de luz, un ser todopoderoso, un ser de luz. Un ser de luz. ¿Pero qué es? ¿Quién es? Un ser de luz. ¿Y qué ha dicho ese ser de luz? Creó y se largó. Y ya, desapareció. No, y hay otra confusión. Por eso adoran, como es un ser de luz y creó el árbol, entonces él está en el árbol. Él está en el agua. Y adoran a toda la creación. Él está en el sol, porque como él creó el sol, él está en el sol. Y como es de luz, toda la materia emite luz, toda la materia emite luz, toda la materia emite luz. Todo lo creado emite luz. Entonces, cualquier cosa de la creación, cualquier objeto de la creación es Dios. Y todo el mundo dice eso. ¿No? Que Dios está en el agua, Dios está en el árbol, Dios está en la luna, Dios está en las estrellas, Dios está en los ángeles, Dios está en el ser humano, porque lo creó. Esa es una doctrina, esa es una doctrina religiosa. Eso es una doctrina religiosa que se llama panteísmo. Yo adoro al Dios de la creación. Por lo tanto, adoro la creación. Y la persona dice, no, es que yo no estoy adorando la creación. Entonces, ¿a quién estás adorando? No, al creador. ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién es? La ventaja es que este Dios se revela. Este Dios se muestra, no solamente en la creación, sino como persona. El Padre es Dios, el Señor Jesucristo es Dios y se hizo humano. Y convivió. Y el mundo no lo reconoció. Mira, esta persona no quiere reconocer a su creador. El Señor Jesucristo vino diciendo, yo soy Dios. Y estuve en la creación. Y yo creé todas las cosas. Pero Él no es la creación. Él creó las cosas. ¿No? Cualquier cosa creada, diseñada, tiene características del creador. Pero no tiene la naturaleza del creador. Aquí les estoy mostrando una botella, lo que están oyendo. Esto me da unas características del diseñador y del creador y del fabricante, pero no tiene la naturaleza de fabricante, no tiene la naturaleza humana esta botella, tiene plástico su naturaleza. No tiene la naturaleza del creador ni del diseñador, tiene unas características, su concepto del orden, de la capacidad para darle esta forma, porque hay otras botellas de otra forma diseñadas por otros diseñadores y son botellas, pero no tienen la naturaleza, no tienen la naturaleza. La creación no tiene la naturaleza del creador, no tiene la naturaleza del creador. ¿No? Toda creación tiene características y nos lo dice en Romanos. Por esta creación se reconoce que hay un creador, que hay un creador. Pero, ¿cómo se va a conocer a ese creador? ¿Quién es ese creador? Yo no sé quién fue el que diseñó la botella. Yo tendría que averiguarme quién diseñó o fabricó esta botella. Si yo quisiera conocerlo, tendría que ponerme a averiguar quién es el diseñador. No estoy negando, estoy aceptando que hay un creador, pero no sé quién es. Estoy reconociendo las características, existe este creador, existe. ¿No? Tiene unas características que estoy viendo aquí en esta creación, pero ¿quién es? Porque hay muchos diseñadores, hay muchos fabricantes de botellas. Pero esta específicamente, ¿quién la diseñó? ¿Quién la creó? Tengo que relacionarme con este creador. Y yo no me relaciono a través de la botella. ¿Comprende? Bueno. No me relaciono con esta botella. Yo no le puedo aquí hablar a esta botella. Y le estoy hablando al creador de la botella. O sea, yo sí le podría hablar a la botella, pero no por eso le estaría hablando al creador. No le estoy hablando al creador. Porque yo puedo decidir hablarle a un árbol y abrazar al árbol, pero no por eso estoy hablando. Está muy bien el oyente. Yo creo que alguien
creó esto, alguien creó esto. Una persona creó esto, pero no lo conoce, no se está relacionando con él. Exacto, no puede usar eso como excusa para no relacionarse con el creador. Exactamente. Lo que Pues, pasa, eso. lo que pasa, disculpe, lo que pasa es que muchas personas les pasa es que no quieren relacionarse con lo que está en la Biblia, o sea, rechazan es el texto bíblico y dicen, pero ¿por qué Por eso, tengo que relacionarme pero con ese es el único Elohim que de él ha partido relacionarse con los humanos. Y comienza diciendo que él fue el que los creó, este Elohim específico. Se comienza a relacionar, de él parte la relación. Es que de ella no depende relacionarse con el creador. De mí no depende yo poderme relacionar con este, sino que él se quiera relacionar conmigo. Yo no puedo forzar, yo relacionarme con el diseñador. Yo puedo averiguar, el diseñador es fulanito de tal. Y yo mando una carta y le quiero decir, vea, señor fulanito de tal diseñador, a mí me impresionó su botella, yo no sé qué más, yo no sé cuánto, yo quiero relacionarme con usted. Y ese no me contesta. No me contesta. No me contesta. ¿Y qué está creyendo de ese creador? Pero es el único Elohim de todos los de la humanidad que ha tomado la iniciativa de relacionarse con su creación a nivel personal, a mostrarse. Se vino. El Señor Jesucristo se vino y se hizo hombre y se relacionó y se sigue relacionando. Miren que Buda determinó que los dioses eran mudos y sordos. Terminó diciendo eso, porque nunca lo escucharon, nunca le respondieron, ni él pudo hablar con ellos. No, pero yo sé que ya se va a acabar el programa, pero, o sea, como él es el que se revela, la única opción de revelación es leyendo la Biblia, es con la Biblia. Él no se puede revelar de otra manera. Vea, se está revelando en la creación, pero la creación no es él. Usted le puede pedir Elohim de la creación, el creador. Yo me quiero relacionar contigo y él te escucha y se comienza a relacionar. Pero una forma muy segura, es que él mismo dejó por escrito quién es él. ¿Quién es él? ¿Cómo actúa? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho por la humanidad? ¿No es? Por la creación sabemos que él existe y que creó todo esto. Y él, su interés, lo dejó por escrito. Pero tú te puedes, yo he conocido personas que no han querido leer la Biblia. Y yo he conocido personas que yo voy a hablar con ellos y dicen, no, yo desde aquí le he hablado a este Dios creador. No creo en ni religiones, no creo en ninguna doctrina, no he ido a ningún sitio, no escucho a nadie y todas esas cosas. Yo le digo, ¿y ese qué le ha contestado? ¿Qué le ha dicho? Y me comienza a hablar y me comienza a decir, y yo le comienzo a sacar los versículos de la Biblia. Vea, eso lo dejó por escrito. Mire que él le contestó. Y mira, aquí está por escrito. ¿Cómo así? Ahí dice eso. Ahí dice eso. Porque dejó por escrito quién era él. ¿No? Entonces, la Biblia nos sirve para conocer más de este Dios que se ha revelado. Pero la dificultad de Jehová por Yahvé es nuestros traductores que le han colocado las vocales que ellos quisieron sin saber cómo se pronuncia. Y en las diferentes traducciones colocan Jehová, Yahvé, Señor Dios, Señor Elohim, otros ponen las 4 consonantes y todo lo demás. Es el nombre de cada uno de ellos como persona. Fascinante que hayas terminado con esta conclusión, doctora. Un abrazo para todos ustedes y un excelente día. Chao, chao. Chao, feliz día.